A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Buenos días, estamos estrenando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar agradeciendo antes de la introducción a Yader Murillo, que es de Estelino a Molina. Yader Molina, entonces. Muchísimas gracias, Yader. Lo que pasa es que yo no estaba aquí para no. ¿Lo recibió? ¿Quién lo recibió? No, si fue esta semana, Tirsa lo recibió. ¿Vos lo recibiste? Sí. Fin y objeto. Este hombre nos viene. Poner orden aquí. Siempre nos escucha cuando viene de Estelí. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doña Tirsa. Buenos días. Muchas 12 gracias, de noviembre. amable, pues, a los cuatro tomarse vientos. El trabajo, ¿verdad? De ir a comprar el timbre y de traerlo a la radio. Muchas gracias, mano. Así es, sí. Gran oyente, el primer oyente de Cuatro Vientos, a ser nombrado ahora como. Buenos días, Tirsa María Sáenz. Buenas. Francisco Javier Reyes placer, Alba. como siempre. William Gris Vivado y un servidor, Néstor Espinosa. Les damos la bienvenida a esta edición 12 de noviembre. A los cuatro vientos. Faltan 36 días. Como les hizo falta la semana pasada, 49 días faltan para el final del año. Bastante, ¿verdad? Lo siento que es mucho. ¿Sabes qué leí en Facebook? Dice, una menstruación más y se acabó el año, dice una mujer. Un poco más de... No te hizo gracia, ¿verdad, Tirsa? Pero y si lo publicó es una mujer. No importa, pero no me hace gracia. Está bien. Bueno, comenzamos con los saludos. Mira, Cristian Torres Juárez, desde León. Saludos a los cuatro. Gladys Ortiz, desde Sabana Grande. Ella es la que dice que cambiemos las imágenes. Dice la presentación que nos ve muy chavalos a todos ahí. Y ahí, pero si estamos chavalos. Somos jóvenes. Y un saludo también a Luis Malespín en Batadora Norte. A Livia Marina Quesada. Mientras nos sigan viendo, yo estaré aquí, ¿verdad? De verdad que me encontré un amigo, un oyente ahí en el súper y me dijo que el equilibrio del programa es lo mejor, dice. El equilibrio de las opiniones en el programa. O sea, no le pedí su nombre. Pero sí le pedí su nombre a un amigo, a otro amigo, a una amiga, perdón, me la encontré en otro súper y ella se llama Claudia Morales. Dice que junto a su papá, José Tomás Morales Calero, nos escucha en San Judas. Él es de Ciuna, pero emigrado a Managua, pues. Y que ambos nos escuchan todos los lunes en San Judas. Saludos a ambos. Y a Miguel Mora Collado, el árbitro, ¿te acordás? El árbitro de béisbol. Dice, retirado en silla de ruedas y casi ciego, pero nos está oyendo. Saludos a don Miguel. Saludos a don Miguel. Playball. Y les mandaron saludos el doctor Aldo Díaz Lacayo y don Manuel Espinosa. O sea, que nada tiene que ver con Néstor ahorita. No. No, porque manda saludos a través de la Tirsa. Me los encontré a los dos, estaban hablando mal de todo el mundo, no es cierto. Estaban en una plática peligrosa, los dos, así que saludos. A un escucha fiel a los cuatro vientos, al procurador Hernán Estrada también. Saludos. Cierto, el doctor Estrada siempre porque nos escucha. se reporta y comenta los programas. Muchas gracias. Y hay un montón de gente con la que he conversado y la verdad es que no me da tiempo ya de pedirle el nombre para, hay que andar una saludar. Hay que andar una libretita a fuerza. Tengo aquí a alguien ahí en Messenger, pero después lo busco. La vez pasada, ¿hace qué? Hace como un mes. Hace un mes ya, cuidado, más de un mes. Sí. Vino personalmente Alejandro Bolaños Davis, que fue diputado del Partido Conservador hace como 10 años, algo así. Y nos trajo un libro a cada uno de los que estamos aquí,
que se llama El Nicaragüense, la incultura de nuestra cultura y transformación de la incultura en cultura. Es un enredado el nombre, con un epílogo de Julio Valle Castillo, ¿no? Entonces, muchas gracias por el libro. Pues solo lo he ojeado, no lo he leído. Y quiero agradecer también a Maritza Castillo, que estuvo de visita por la radio la semana pasada. Ella me trajo un libro de Camilo Mejía, su hijo. Lo que pasa es que está en inglés, ¿verdad? Camino a Ramadí, ¿no? O desde Ramadí. El famoso libro de Camilo, que estuvo en el ejército de ocupación en Irak, desertó y se armó un escándalo internacional por eso. Él es el hijo de Maritza Vargas. Saludos a Camilo, que nos escucha en Miami, y a Maritza, que anda por aquí en Fue Nicaragua. impresionante eso de Camilo, ¿verdad? Pregunta por el número de WhatsApp de la radio para que... 76717168. Saludos de Cofradía Nindirí, la familia Martínez Membreño y la familia Martínez Barbosa. Dice Alfredo Saldaña, dice, mientras ustedes debaten temas interesantes, nosotros ya estamos en el mercado del mayoreo, levantando la economía. Muy bien, deberían darnos un reporte de precios, cómo amanecen, qué es lo que bueno. Buena idea, ¿Qué subió? buena idea. ¿Qué bajó? Díganos Sí. cómo estaba, porque la semana pasada subieron los perecederos. Sí, Esos son exacto. los que Toma, van- cebolla, son los sí. que van para arriba. Se mantienen los frijoles, se mantiene el arroz, que se mueve muy poco, pero sí los perecederos para arriba. Ya cuando se acerca diciembre, empieza la fiesta. La gritería jala mucho precio. Sí, Y la cena de Navidad, la Sí, cena de fin de año. toda la celebración de eso diciembre. nos deberían de decir cómo está. Además, cómo se han movido los cítricos que hay ahorita, abundancia, ¿no? Naranja, limón y mandarina y todas esas cosas. Porque hace como 2 meses los limones estuvieron, bueno, a Claro. 5 pesos un limón, chica. Sí. Estaba yendo al estadio ayer, vos. El estadio de fútbol, pues. Cuando fue Pero lo las entre- leyendas. Rivaldo, ¿quién es más? El colombiano, no me acuerdo cómo se llama el colombiano, Higuita, Higuita. un montón vinieron, Leyendas del fútbol. 6-5, todo el juego parece béisbol, ¿no? Pero estaba hasta Pero el está alma bien, ese estadio. sí. No todos los días ves esos personajes del fútbol. Y está bien. Y además, buen fútbol. Algunos vinieron en aviones privados, ¿no? Nada que ver No con, sé, fíjate. con unos equipos españoles, ¿cómo es que se llaman? Fíjate que estaba el sábado, ahí en Metrocentro, llegó gente a recibirlos y firmaron autógrafos y un montón, bueno, todos los chavalos encantados y los papas de los chavalos, ¿verdad? Sobre todo, porque ya más o menos son de la misma edad, pero bonito, un ambiente bonito. Ahí en Fue un evento privado, pero que bien valió la pena. ahí estaba hasta el alma ese estadio, mano. Bien valió la pena. Bonito el chaval, un chavalo como de unos 12 años ahí en el aeropuerto, una cara de admiración hacia Rivaldo, parecía que su ídolo, ¿me entendés? Un cipote de 12 años. No sé si vino Puyol, no sé, porque Puyol, no sé si vino Puyol, porque era también No lo... de los importantes, pues, pero a fin de cuentas a todos los han visto. Y eso es bonito, sí. Tirsa, dice Rogelio Torres que te diga que bajó el combustible. Bueno, vamos a ir a comprar en carrera. No, es verdad, bajó Sí. 1 y pico por litro. Ayer, por litro. En 34 la super. Porque estaba en 35 y Sí, pico. 35 y pico. Sí, en Sí. 34, alrededor de 34 hasta ahora. Bueno, pero el petróleo sí bajó bastante. Cerró en 60 el viernes, así arrancó ya esta mañana. Yo veo más proporción en la bajada del petróleo en relación a la caída de los precios aquí, que me hace pensar de nuevo cuál es la lógica de la bajada y la subida de los combustibles, ¿no? O sea, porque llegó hasta 70 y algo. Creo que son $13 lo que ha perdido en menos de un mes o un mes.
Y aquí nos dan con centavitos, ¿no? Centavitos bajando, centavitos bajando. Aquí está, los precios bajó. A ver, 1.96 por litro en la super. Bastante. Casi 2 Córdoba. Sí, Bastante. prácticamente No, 2 horas, o sea, 33 y algo debe Bastante. estar. La regular 1.88 por litro y el diésel 78 centavos por litro. Entonces ahora el litro de gasolina super está a 33.71, Ujú. el de gasolina regular a 32.50 y el de diésel a 31.33 a partir de ayer. El diésel es de los que menos se ha movido, de los que menos ha subido, porque ciertamente lo que hemos tenido han sido subidas grandes, porque a la hora de bajar baja centavos y centavos y centavos, a excepción esta que realmente ha sido una bajada más o menos importante, pues, pero las subidas son estás hablando de 50 centavos muchas veces para arriba, las subidas y las bajadas de 10 centavos. Esta es la bajada más radical que ha habido en muchos meses. Más grande, más radical. Y el diésel es de los que menos se movía. Aunque creo que fue abril, mayo, junio, se mantuvo. Sí. O sea, no se movió. Ujú. Hasta No julio, se- final de No agosto. se movió Sí. porque yo tengo entendido que fue subsidiado. Tengo entendido que fue subsidiado hasta donde me han dicho, pero bueno, fueron los meses que no se movió. Estuvo estable, pues Sí. no se movió. Sí. Ya después es que ha ido. Estamos hablando de septiembre, fue que comenzó a subir el combustible. Sí, bueno, Septiembre, pero un mes completo Sí. pasó ahorita creo que fue septiembre. sin subir ni bajar. Un saludo, ya me acordé, a un maestro de León, César Enoc Narváez, que nos escucha en la ciudad de León. Por fin me acordé. Bueno, hacemos uso de la campanita. ¿Ya te Ah, gustó? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Vamos a poner orden aquí. Ujú. Especialmente aquellos que les gusta coger la guitarra y no dejarla. 5 ¿A quién- con a 16 quién te minutos. referís? No, ¿Qué pues, clase no, de pedrada es esa, mano? aquellos que Me les- agacho, dije- me agacho. Dije yo ¿Qué dijo? aquellos. ¿Ah? ¿Qué dijo? Sí, aquellos que se agarran la guitarra y Aquellos. no la Amaneció sueltan. chipletero hoy. Sí. De luz. No, sí, por eso es que viene esto, ¿eh? Para poner orden en eso. Dice María Espinosa que ella es la primera oyente. Ah, sí. Sí, ¿Por qué? porque dice que estaba escuchando la radio esperando el programa. Estoy con vos, María. 5 con 16, 2 con 16 minutos en la tarde para quienes están en sintonía de A los Cuatro Vientos, que también se puede ver en televisión, en Extra Plus y en RTV. Y además se escuchen, además de la primerísima, se escucha en Radio Caribe, en el Caribe Norte, en Bilwi. Saludos para todos los que están en sintonía. Recordamos el 76717168 es el número de WhatsApp para quienes quieren interactuar con nosotros a través de mensajes. 1938, un día como hoy, se abolió la esclavitud en Nicaragua. 1838. Y en 1960, el movimiento 11 de noviembre, Repetí la fecha. por el favor. 12 de noviembre de 1838, ¿ah? Tarde. Es la abolición de la esclavitud. Es decir, es reciente. Sí. ¿Ah? Bastante 1838 reciente. Comparado No, con es- Estados Unidos, por ejemplo, que fue a finales del siglo XIX. Imagínate vos, Por pues. eso, entonces, no, hombre, estamos entre Mil los ocho- avanzados. 1821, ¿no? De 1821 al 38, 17 años. Ujú. Por eso. 17 años después de la independencia. Y en 1960, un día como hoy, 12 de noviembre, el movimiento 11 de noviembre se tomó los cuarteles de la Guardia Nacional en Jinotepe y Diriamba. Hacíamos cuenta de participantes, decíamos Chale Haslam, Julio Alonso. de Julio Pineda. Alonso, los hermanos Levite, Israel y Gerti, En Diriamba. en Jinotepe, los hermanos Levite, ¿no? Sí. Y Fernando Chamorro. El negro Chamorro. Julio Rocha. Doña Aurelila estuvo ahí, ¿verdad? Doña Sí, Aurelila, doña sí. Aurelila, que fue alcaldesa de, Que fue alcaldesa de Jinotepe más Jinotepe, tarde, sí. Falleció hace como 4 o 5 años. Más o ¿no? menos, sí. Y ayer fue el final de la Primera Guerra Mundial, el primer centenario.
que creo que nos podríamos detener un poquito en eso, porque no en el evento como tal, pues, que son... Pero qué horror fue esa guerra, vos. Ahí murieron 16 millones, 8 millones de civiles. El equivalente al 1% de la población de la época, que era más o menos 1.800.000 millones de seres humanos. O sea, estamos hablando que hoy somos 6 millones 500. 6.000 y pico, sí. 6.500 millones más o menos somos ahorita. Es decir, que es el equivalente más o menos a 65 millones de seres humanos que hubieran muerto en una guerra hoy. O sea, es una cantidad espantosa, ¿no? Y además ahí se acabaron un montón de imperios. Por lo menos 4 imperios se terminaron con la Primera Guerra Mundial, pues, incluyendo el imperio ruso, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, ¿verdad? O sea, bueno, por lo menos 4, sí. Te estás hablando que fue un evento que partió la historia, pues, y que parecía, en aquella época, los escritos de la época decían de que era el conflicto más mortífero de la historia y que iba a ser el último también. ¿Y qué va a ser, hermano? 20 años después aparece Hitler, un poco más de 20 años después, y el horror de la Segunda Guerra Mundial. Sí, más o menos 20 años, porque está hablando que Hitler aparece en el 34. Las primeras apariciones de Hitler son en el 34. Ganó las elecciones en ese año. En el 36 participa en el golpe de Estado, ¿no? No, pero estamos hablando que la humanidad parecía que ese iba a ser su peor conflicto. ¿Y qué va a ser, mano? 20 años después estaba la matanza de la Segunda Guerra Mundial con el exterminio del pueblo judío que vivía en todos los países europeos. Y eso fue una cosa espantosa. Más todos los que murieron en combate, pues. Pero bueno, lo que creo que la humanidad no ha aprendido de los conflictos mundiales, pues. Seguimos cometiendo los mismos errores como humanidad. Los intereses económicos de un lado o del otro terminan siendo conflictos militares y los platos de la fiesta los pagamos siempre los civiles, pues. Bien. Que no te intimide la campanita. No. Estaba escuchando a William. Son 4 años, 3 meses y 14 días, dicen los historiadores, lo que tardó ese conflicto. Por ahí anda el de la Segunda Guerra Mundial también. No, un poco más, ¿no? 39 al 45. 6 años. Está hablando que en la primera mitad del siglo pasado hubo 10 años. Pasamos en guerras mundiales. Con esos saldos, pues ya los mencionaste. Y no aprendemos. Y no aprendemos. Porque después se suponía que con la Fundación de Naciones Unidas se iban a acabar. Y han habido muchas más guerras y más muertes en todas las guerras que han ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora que hubo en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. O sea, como sembramos de caballo el ser humano. Al concluir la Primera Guerra Mundial se formó una asociación de naciones, es decir, lo que después, más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, se iba a convertir en las Naciones Unidas, pues, y tenía por fin y objeto justamente evitar un nuevo conflicto, ¿ah? Que no logró hacerlo, pues, pero ¿qué pasaba? Que ahí lo que estaban era los que habían ganado la guerra, básicamente, es decir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Era un club más que una asociación de naciones. Y recordemos que el desgaste del ejército zarista es parte de las causas de la sublevación que acompaña a Lenin para dar el triunfo de la Revolución de Octubre, que el 7 de noviembre fue su aniversario. Sí. 7 de noviembre actual, que fue en octubre en el calendario de la época gregoriano. Pero además, o sea, está hablando que la Segunda Guerra Mundial murieron por lo menos, ¿cuántos soviéticos? 25, 30 millones de soviéticos. Se habla de 20, siempre se ha manejado esa Una cifra. cosa espantosa fue eso. Y son los grandes triunfadores que, sin embargo, nunca se les ha reconocido en el occidente el papel del ejército rojo. Porque nosotros nos han contado la historia desde este lado del planeta nada más. Y hay que recordar que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial en el 41, después de Pearl Harbor. Y entró de lleno en el 44, con el día D. Es decir, meses antes del final de la guerra. Ya estaba desgastado el conflicto. Ya cuando el frente ruso había empezado a avanzar. Soviético. Sí.
Sí, el Frente Soviético. Pues, Me pongo al día con los saludos. Jesús de la Cruz. No, dice, mira qué bonito este saludo. Muchas gracias, don Jesús. Dice, buenos días a los 4 vientos y a cada viento un fraterno saludo. Nos enseñan a convivir con el respeto y armonía de los pensamientos. Don José Jesús de la Cruz. Bien dicho. Un día como hoy se inauguró el puente San Francisco en Estados Unidos. Nos recuerda aquí un oyente. Bien. Importante la participación de la gente para recordarnos cosas también. Un saludo a los 4, dice en especial a Tirsa. Gerardo Mejía. Ay, gracias, doctor. Y don Carlos Cruz aquí en Managua. ¿Cómo viste las elecciones en Estados Unidos, Javier? Con optimismo. O sea, el resultado de las elecciones con optimismo, porque me confirma que con todo y todo la democracia logra, en aquellos sistemas donde se respeta la voluntad democrática, el voto de la gente, logra al final de cuentas lograr aquellos balances que se habían perdido, porque de alguna manera el presidente Trump ha estado en los últimos 2 años tratando de darle vuelta, para decirlo en nicaragüense, ¿verdad? Darle vuelta al sistema y convertirlo en otra cosa. No es que los demócratas finalmente lograran una victoria espectacular. La ola azul no se presentó, ¿verdad? Sigue habiendo un mapa entre rojo y azul. Más rojo que azul. Sí, lo que pasa es que en muchos centros urbanos donde se concentra más la población, hoy es más azul que hace semana y media, por ejemplo. A mí me da la sensación de que los norteamericanos finalmente están recapacitando acerca de los últimos 2 años, de hacia dónde iban, y han metido un correctivo, que es darle a... Lo cual no es nuevo, ¿verdad? Tampoco hay que decir que esta cosa fue revolucionaria o que un cambio radical. Normalmente los partidos de oposición logran ganar, los que están en oposición logran ganar la Cámara en las elecciones de medio término, pero esta vez la masividad, el debate que se originó, creo que le dio a Estados Unidos un aire fresco, un aire distinto acerca de cómo hacer... de cómo cambiar un poco el rumbo que llevaban, ¿verdad? Y creo que deberíamos bueno, no los nicaragüenses, debería esperar los demócratas, ¿verdad? Mejores noticias con el rumbo que lleva hasta ahora la política norteamericana. No digo que los demócratas son la salvación de la democracia, para que no se malinterprete, sino que digo que hay un sistema que funciona de alguna manera con todo y su falla, y que eso es esperanzador, pues, esperanzador para todos, porque el viernes, creo, si no me equivoco, Latinbarómetro presentó el informe sobre una encuesta sobre el estado de la democracia en América Latina, y una de las revelaciones, de nuevo, es que los latinoamericanos cada vez perdemos confianza en la democracia como sistema. Cada vez hay menos adeptos, pues, y esto viene desde hace años mostrándose en una tendencia similar. ¿Sabes qué? Pero hay otras cifras en Estados Unidos de estas elecciones que sí demuestran la marea azul, Javier. Bueno, lo primero es que se rompió récord de participación en unas elecciones de medio término, 49% del electorado, más o menos 108 millones votaron, algo que no se daba desde no sé qué año de mitad del siglo XX. 1, 2. Los demócratas le aventajaron a los republicanos en 13 millones de votos en las elecciones para Senado. 13 millones de votos. Perdón, en las elecciones, sí, en las elecciones para Senado. Y en las elecciones para Cámara de Representantes la ventaja es más o menos de 8 millones de votos. 56 que obtuvieron los demócratas, 49 que obtuvieron los republicanos en las elecciones para la Cámara de Representantes. Pero en la Cámara, para el Senado, que eran menos las bancas en disputa. Hay que recordar que para el Senado eran 36. Y en cambio para la Cámara de Representantes eran todas.
Entonces es más indicativo la Cámara de Representantes que la de los senadores, pero eso te refleja de que sí hubo una marea azul, ¿verdad? Ahora, el mapa que uno observa, que lo ve rojo, no es tanto es por la cantidad del voto popular, sino por la cantidad de asientos ganados, ¿verdad? Y por eso es que aparecen de ese color. Y vos ves solo la franja, las dos costas que hablábamos el lunes pasado, que son las azules, pues, y en California que ganaron muchos independientes, pues, en los escaños, pues. Y yo creo que el otro factor me parece, o sea, primero, la participación; segundo, la cantidad de votos que recibieron los demócratas; tercero, los demócratas lograron arrebatar el control de bastantes cámaras estatales, o sea, parlamentos estatales. Cuarto, hubo victorias importantes, por ejemplo, no recuerdo, creo que es en Alabama, no voy a decir el estado mejor, porque hay un estado que es tradicionalmente conservador, que hasta el salario mínimo solo aprobaron en contra de lo que decían los republicanos, que es mayoría republicana en ese estado. Es decir, después la cantidad de mujeres, creo que son 42 mujeres que ahora van a la Cámara de Representantes, algo que no había ocurrido en Estados Unidos hasta ahora, que sigue siendo una cantidad mínima. Si lo comparas con los 438, pero bueno, es un avance. La cantidad de jóvenes, dice que el mayor fenómeno de estas elecciones fue la movilización del voto joven y del voto latino. Ahora, sin embargo, dicho esto, yo apostaba el lunes pasado que Trump la ganaba, ¿te acordás? Yo decía, yo creo que Trump la va a ganar. No la ganó, pero no la perdió. Esa es mi impresión, puedo decir. Al mantener y probablemente incrementar el control de la Cámara del Senado, porque hay 3 elecciones pendientes: Arizona, Georgia y Florida. Al mantener y probablemente aumentar el control de la Cámara del Senado, eso le da un arma de negociación con los demócratas, pues no solo la Casa Blanca, sino también es el Senado, pues. Y también te dice en el caso de, bueno, Florida, que se está volviendo un verdadero problema, el estado de la Florida, es decir, se repite el fenómeno Al Gore. Ves que todo el mundo está hablando de fraude, mandaron a contar votos toditos, los votos, es decir, ahí está todavía ahí no solamente el conflicto. Es el Senado y el gobernador. Se mandaron a contar eso, los del Senado y los de los votos para gobernador. Pero también hubo, o sea, a veces, no sé, pues nos quieren vender como la perfección del sistema. Y yo no me explico cómo puede ser un sistema perfecto o modelo cuando el voto popular no es el que decide, no es el que define las elecciones. Pues eso es una cosa que todavía yo no compro, ¿verdad? Ese modelo como, ese sistema como el modelo, ¿ves? Porque es un poco contradictorio, ¿no? Y es decir, cómo se definen las votaciones tiene que ver con su sistema electoral, una serie de cosas, pero bueno, no es el voto popular el que define, pues, y eso es una de las cosas que a mí no me venden fácilmente. Y lo otro de esos resultados electorales que me parece de lo más interesante fue que el voto joven, pero además un voto progresista, que eso es muy importante y tiene que ver con el discurso del presidente de los Estados Unidos, xenófobo, homofóbico, de odio a las mujeres, de todo lo que hemos visto, pues dice cada cosa y eso fue de lo más interesante. Voto joven, voto de mujeres, pero además un voto progresista, que eso son de las cosas interesantes, pues, que a mí me llamaron la atención en estas elecciones. Como anécdota, el candidato a senador de Georgia era el secretario de Estado, era el que contaba los votos, tuvo que renunciar a última hora porque hay que hacer el recuento, o sea, una vergüenza. No renunció desde antes, sino que él siguió siendo el secretario de Estado, porque en Estados Unidos así es, la parte electoral la llevan los secretarios de Estado de cada estado. Y tuvo que renunciar a la carrera cuando vio que había que hacer el recuento, una vergüenza. Pero además es más vergonzoso, por ejemplo, estar diciendo que por primera vez en la historia tenés a una, creo que es una senadora, de los pueblos originarios. O sea, decir, por primera vez en la historia. O sea, ¿cómo puedes explicar
eso. O lo de las gobernadoras negras. O sea que no debería de ser una cosa que te asuste, pues, ni decir chocho. Pero bueno, son de las cosas que yo creo que, de esos resultados electorales que uno se detiene a ver. Y vos hablabas del voto progresista, o del voto más joven y digamos más liberal en este sentido. Pero ahí se cuenta también prácticamente el resucitar de Bernie Sanders, que muchos lo daban por terminada su carrera, es decir, pensaban que en esta elección Bernie Sanders no iba a salir. Estoy hablando hace un rato, no en estos Pero días. Bernie Sanders nunca se ha visto así. No, pero 77% sí, no, obtuvo 77%, es que a eso voy, pero habían quienes pensaban que después de la carrera a las primarias demócratas hace 3 años, Bernie Sanders ya no iba a poder competir más, que ya había terminado Bernie Sanders, y sin embargo Sí, pero Bernie eso fue hace Sanders, 2 años. Después ya no se volvió a decir nada. Bernie Sanders es todo un empuje para los demócratas. Él Pero anduvo. acuérdate que no es demócrata, él es independiente. Bueno, ahora independiente, ¿no? Sí, pero es decir, él anduvo empujando candidatura. Sí. 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 Tiene un peso Bernie Sanders en la Y política. en los jóvenes. Y hay Y en quienes los están jóvenes, hablando que dentro de 2 años él es el que debe enfrentarse a Donald Trump. Pero ya va a tener Ya. 78, Sí. 79 años. Difícil que se lance. Pues. Ya es un señor mayor. Pero bueno, hay que ver también esos resultados, más del 76%. Un 67% obtuvo de Sanders. los votos te dice bastante del pensamiento que hay sobre Bernie Sanders, de la opinión que tienen los norteamericanos que votaron por él. Es más alegre la historia de Dennis Hoff. La leyeron, la de el candidato de Las Vegas. Se dieron cuenta, ¿verdad? Sí. El dueño de Con- burdeles Más- en... pero más de los burdeles más mafioso, famosos. Sí, de los burdeles más famosos de Las Vegas. Ganó las elecciones con el 68%. Muerto. Pero ya había muerto un mes antes. Y le gana el dueño, en Las Vegas, el dueño de burdeles a una profesora que era su rival demócrata. Bueno, cosas de la democracia, ¿verdad? Ya quisiera yo vivir en esa democracia, te digo, en donde el voto popular sí cuenta. No cuenta el voto porque popular. Florida. el voto electoral sí cuenta. Voto popular no Si cuenta. no serían elegidos, ¿verdad? No, ese es Que serio. tienen un sistema distinto en el voto que... popular no cuenta no interesa. Sí, porque- si hubiera si bueno, pero contar el voto popular, Donald Trump no fuera el presidente. una democracia en la que un juez puede pararte la decisión de un presidente, por el amor de Dios, pues yo quisiera vivir en ese sistema. No me atrae Estados Unidos para irme a vivir ahí. Ya conozco un poco sobre, bueno, como visitante, ¿verdad? Pero es realmente mucho mejor que lo que vivimos en Nicaragua, eso sí se los hace. Ahora, otra cosa interesante que también salió en estas elecciones es que en los condados fronterizos con México, los republicanos perdieron, en el caso de Texas, por lo menos, bueno, y también en Nuevo México. En todos, creo que son 7. Y que ganaron demócratas que defienden la inmigración y que están en contra del muro. En los condados fronterizos, donde se suponía que los republicanos eran Sobre la todo en mamá de Texas. Tarzán, sobre Sí, todo en sobre Texas. todo en Pues, Texas. ese es otro fenómeno Terrible, interesante. sí. Pues. Y lo de Beto, Beto O'Rourke, es una lástima que haya perdido, pero fue una de las mejores batallas durante esa noche, ¿no? Hubo batallas cerradísimas de Sí. entrada y esa fue una de ellas. Y la de Florida que parecía que estaba definida y al final no. A favor de Scott. Sí, y la diferencia es de menos del 0,5%. En los dos casos, en la batalla por el Senado y en la batalla por la gobernatura de Florida. O sea, eso está todavía por verse, porque recordemos, en Florida era un candidato negro y demócrata contra un racista maldito que es el actual gobernador Reed Scott. republicano. Que es maldito, maldito, de verdad. Pues. ¿Por qué maldito? Por todas sus expresiones racistas, xenófobas, etcétera, etcétera. O sea, Es es decir, que- Enrique Scott ha estado recibiendo a la oposición en Nicaragua y ha estado apoyando eso las no. soluciones contra por eso es maldito. No, te estoy diciendo por la política interna, no me estoy metiendo ¿Verdad? en sus posiciones externas. Política interna, es maldito, Ah, maldito. bueno, sí. Es racista. Pero en política externa, pues ya. ¿Cuál Bueno, es la barbaridad bueno. que dijo contra los negros? Javier, el que es racista es maldito. No tiene otra calificación. El que es racista es maldito.
Bueno, Sí. El también- que es homofóbico es maldito. Sí, es verdad. El que es xenófobo. Sí. No, Es- no estamos de acuerdo en eso. Son 3 pecados imperdonables, Javier. Son malditos. El que es eso es maldito. No hay vuelta de hoja. Le ahí, puedo ¿no? agregar otras cosas más de lo que hacen los políticos. Que No, también si es que, maldito, es que ¿verdad? pasaríamos 3 días en esta mesa ¿Verdad? sin, Claro. sin movernos. No, pero estamos hablando de la caracterización de maldito con solo esas 3 cosas. Ese tipo de No, maldito. pero hay más. Hay más. Pero bueno, y el Pero otro bueno. es un negro, ¿verdad? O sea, un negro en Florida. O sea, si llegan, si al final logra Sí, revertir. hubiera sido histórico. No, definitivamente. no, y puede ser que lo logre, Sí. porque la diferencia se va reduciendo, se va reduciendo. Ten 18,000 votos nada más, y llegó a ser de 60,000, ahora ten 18,000. Y si eso sigue y sigue, y finalmente arrebata la victoria a Scott, eso va a ser histórico. Un negro en Florida, puchica. Por eso es que el presidente Trump habla de fraude. La comunidad, Sí. ve, y la comunidad de origen nicaragüense de mayor peso poblacional está en Florida. Y la otra en California. Esos son los dos polos nuestros. California y Florida. Y California que comenzó con el terremoto, ¿te acordás? Fíjate que a mí me llamó la atención un trabajo de la BBC Mundo. No sé si Ajá, lo ustedes vi. lo vieron sobre dónde pesan, entre comillas, los nicas en términos electorales en Estados Unidos. Pues. Florida y California. Y a mí me llamó la atención que una zona de California, que San Francisco sea una de las, la tercera comunidad electoral de origen latino, es nicaragüense en San Francisco. Luego creo que hay una zona amplia que incluye una parte del Valle de San Joaquín. En Los Ángeles yo creí que íbamos a pesar algo, no pesamos nada. Ay, la- Luego le sigue Florida, Florida. y una zona de Florida. En el condado. Sí, y luego de ahí para allá estamos como Nada. 0.7. Disgregados, total y 0.1, absolutamente, sí. sí. Los únicos pesamos en Florida y en California, muertos, listo. Más hacia el norte es muy poco. Sí. Los hondureños, en cambio, por ejemplo, los hondureños son un gran peso en New Orleans, por ejemplo. Ah, sí. Sí. Es la segunda ciudad en importancia de Honduras. Y los salvadoreños en Los Ángeles. En Los Ángeles, los salvadoreños. Después de los mexicanos, por supuesto. Después de los Pero mexicanos, ahí tenés una buena Los cantera. salvadoreños en Nueva York y en Chicago, los salvadoreños. Bueno, Bueno, eso me lleva al movimiento migrante, la caravana migrante, que ya pasó Ciudad México. ¿ah? ya no es caravana. Ya no es caravana. Decidieron además irse por el lado más largo. La mayoría decidió irse por el lado más largo y entrar por Tijuana a los Estados Unidos, o buscar entrada por Tijuana para los Estados Unidos, en vez de irse Por Texas. por Texas, por El Paso. ¿ah? Tiene su lógica, ¿no? Supongo, porque todo el movimiento, los 5,000 y pico de militares o efectivos militares que ha movido el gobierno norteamericano a la frontera, se ha concentrado principalmente al lado de Texas, ¿ah? Que es donde actúan con mayor fuerza, valga la redundancia, las fuerzas paramilitares antimigrantes en los Estados Unidos. Y si te vas por Arizona, por Nueva México, eso es el desierto, ¿no? Sí. Era lo más lógico era irse por California, pues. Ujú. Entrar por California, pero sí se dividieron. Primero pernoctaron en Ciudad de México por lo menos 3 días, ¿no? En un campamento grande. Luego ahí pidieron autobuses a las Naciones Unidas para que lo llevaran, lo cual me pareció absurdo, pues, porque ¿qué tiene que ver Naciones Unidas con eso? Pero bueno, al final una parte se va a regresar a Honduras, otra parte ya siguió rumbo. Hay gobernadores que le han puesto a la orden camiones y autobuses para que sigan el camino. Parece interesante. Y porque además a los mexicanos les interesa que el clavo le pase a los gringos, no quedarse con Por ese clavo. supuesto. Pues. Ahora, ¿qué va a pasar finalmente en la frontera? ¿Va a ser realmente una piedra igual a un disparo? Después se retractó Trump, ¿verdad? Dijo que no había dicho eso, que no sé qué, pero sí, yo no creo que lo dejen pasar. No lo creo. Además sentarían precedentes. No va a ser lo mismo que la frontera de México con Guatemala, pues No. donde derribaron las vallas, pasaron en molote prácticamente, pues definitivamente no va a ser lo mismo. Veía el viernes en la noche, me parece
un ejercicio en la frontera con la participación de efectivos militares, helicópteros, patrullas, perros, gases lacrimógenos, Alambres de púa. etcétera. Pues, es decir, una cosa, un movimiento importante de medios y fuerzas para repeler la entrada de la gente. Pues. Todo eso es para disuadirlo. Bueno, ahora ya pasó el efecto político electoral que tenía eso, ¿no? Estados Unidos agitó, sin volver al tema de las elecciones, agitó dos cosas en el enfoque hacia América Latina. Uno, ya vienen los migrantes, ¿no? Ya viene la invasión, ¿no? Y en términos, y en otro ángulo, ya vienen los comunistas. Bernie Sanders es un comunista, la candidata, la muchacha dominicana que ganó En Nueva York. a la sombra de Sanders en Nueva York, una comunista. Yo vi en CNN unas discusiones sobre que realmente daban risa por ver a unos presuntos analistas diciendo el comunismo ya está aquí, el socialismo ya está aquí, y me dio risa porque realmente, sobre todo una boliviana que aparecía ahí, dije yo, esa mujer no tiene la menor idea de lo que es, digamos, estar cerca o compartir ideas o estar dentro de un gobierno que practica ideas socialistas, ¿no? Realmente les han deformado mucho lo que son los conceptos, lo que son las caracterizaciones de sistemas entonces ver a Sanders y creer que Sanders es un comunista es un error, ¿no? Yo creo que ni a progresista llega, ¿verdad? Pero en fin, comparado con trogloditas, no malditos, trogloditas como Trump, a mí me parece que hubo, sí, no, pues hay un montón de gente que realmente con un pensamiento. De los dos partidos, eso sí, de los dos partidos. No es la bandera partidaria que los diferencia. No. Sí los hay, ¿verdad? Pero realmente ahora la caravana ya pesa menos en términos políticos. Sin embargo, se quedan con la herida de lo que pasó en términos electorales y de la posibilidad de que porque ahí todo el que se declaraba candidato independiente era porque era de alguna manera socialista, ¿no? Comunista, tenía esas ideas, ¿no? La muchacha de Nueva York se define como tal, socialista. Sí. Demócrata socialista. Socialista no sé qué cosa, tiene otro pedacito ahí. La puertorriqueña, No, dominicana. Dominicana. Y hay dos musulmanas que llegan. Sí. Una al Senado, creo, y el otro a la Cámara de Representantes. O sea, estamos regresando al tema, pues, pero es que hubo muchas cosas interesantes en esas elecciones. Sí. O sea, va a dar que hablar, mucha caña que moler durante las próximas semanas, hasta que asuman en febrero, ¿no? Enero. Enero. Finales de enero. O sea, el nuevo discurso de la nación de Trump es ante la nueva Cámara de Representantes, ¿no? Y del Senado, ya instalado. Sí. Estamos hablando para el 20 de enero, ya están instalados. Y ahora comienza su campaña electoral de 2 años. Eternas elecciones. De los demócratas no está nada claro quién puede emerger, ¿verdad? Eso está como difícil, ¿no? La tienen difícil los demócratas. No la tienen todas consigo aún. Así es. Lo que no quiere decir que la tenga fácil Trump tampoco. No, pues, pero tiene el poder. El poder influye mucho. Está mejor posicionado para proyectarse. Porque efectivamente, y ya volvimos al tema, vos tenés entre Sanders y Biden, por ejemplo, dos buenos candidatos, pero los dos ya a edad. Biden ya se había retirado inclusive y después de ello yo no veo a los Clinton regresando. No. A Beto quedó bien posicionado, pero creo que le falta millaje para ser un candidato presidencial. Si hubiera ganado, sí, estarían locos los demócratas pensando que Beto es el próximo, pero bueno, la política norteamericana, ¿no? Bueno, 5:48 minutos en la mañana, 2:48 minutos en la tarde. No sé si tocamos todavía, nos da tiempo de tocar todavía un pequeñito tema internacional rápidamente, o por lo menos como información, los incendios en California. Se habla de un centenar de desaparecidos. 300 desaparecidos.
Pero mira, una cosa que a mí me llama la 23 atención de muertos. estos 31 incendios de son ya. California es que de los que más han hablado es de las casas de los famosos afectadas. No, hombre, pero eran 31. Acuérdate que son 2 incendios, uno al norte y otro al sur en California. Hay toda una ciudad que desapareció. Una ciudad completa de 28,000 habitantes. Tiene un nombre latino. Hay lugar, Paradise. Una ciudad de 26,000 habitantes, esa desapareció literalmente, pues, sobre todo por los fuertes vientos. Parece que fue un problema eléctrico, un cable de alta tensión se derrumbó y causó, el causante del incendio. Pues. Estás hablando que hay además vientos de 120 kilómetros por hora. Son 6,450 viviendas y 260 comercios destrozados en un solo condado y 29 muertos, en un solo, que es donde se originó el incendio. Pues. Pero en total ya son 300,000 personas evacuadas, 500 kilómetros consumidos. Y hay ahorita una gran controversia con Trump, pues, porque Trump le quiso echar la culpa a los bomberos y a los servicios forestales de California. Sí, le echó el clavo. Pero la réplica es dura porque el 60% de los parques forestales de California los maneja el gobierno federal. Del resto, del 40% restante, el 30% lo manejan privados. O sea, solo el 10% de los parques forestales de California lo manejan el gobierno estatal. Entonces no tiene nada que ver lo que dice Trump. Trump le echó la culpa al manejo forestal del estado de California. Está en sus manos, no en las manos del estado, pero en sus manos y en manos privadas. Pues. El caso es que, yo me acuerdo que este año mismo, a principios de este año, fue el otro incendio, ¿no? En Napa y en la parte de Vinera de California, o a finales del pasado, a principios de este año. Sí, lo que pasa es que también acordate que la sequía que ha habido en California es brutal, y a eso también se junta los famosos vientos de Santana, creo que son. Sí, de Santana, sí. Que para esta época también provocan esos incendios. Pero lo irónico de esto, a propósito de lo que decía, que solo se habla de las mansiones de los famosos, o sea, son famosos, tienen que hacer referencia a ellos, pero que son unos lugares exclusivos, las famosas colinas, ¿verdad? Que son los lugares exclusivos y mansiones de 10 millones, sí, de 20 millones de sé dólares. yo, no te imaginas cómo es una casa de 20 millones de dólares. Entonces son los lugares destruidos, totalmente destruidos. Malibu está Malibú, amenazada. sí. Ya han habido casas quemadas también en esa zona, que son ¿Vos conocés esa zona? Malibú, sí. que es muy linda. Sí. Estamos hablando de que está bien amenazada, bien golpeada. Sí. ¿No? Bueno, 25 muertos hasta ayer, si 31. no me 31 años. Y hubo un hallazgo el fin de semana de 14 o 17 cadáveres, creo. Y además Y eso puede ser que encuentren más. Y carbonizado. Puede Y hay ser 300 desaparecidos. Sí. A saber, Eso va a ojalá ser que terrible. aparezcan, pues, Sí. pero Eso va a ser terrible, te digo. la parte norte es posible que pase hasta Oregon. Si eso ocurre, Ojalá que no. bueno. Estamos hablando de bosques, de bosques Sí. hay unos pinares ahí espectaculares que comienzan en el norte de California. Bueno, en realidad ahí se multiplican. Pero bueno, en las Rocosas, por ejemplo, que es la cadena montañosa más grande de Estados Unidos que cruza hasta Canadá, ahí hay incendios espontáneos habituales cada año, pues, pero son de la propia naturaleza que se va regenerando. Pero es que esto es diferente, pues. Hay que diferenciar, pues la propia naturaleza se regenera con incendios espontáneos por la sequía, por lo que sea, pues, pero Y ayer estaban hablando de un frente frío y lluvias, pero en California no. En California no, entonces es una cosa súper preocupante. Muy, muy, muy preocupante. que vengan para acá el frente frío con los calores que hizo este fin de semana. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tanto calor? A ver, hermano, Se acabó la lluvia. se acabó. Por lo menos de este lado se Por acabó lo la menos lluvia. el Pacífico, sí, y otras partes. Pero yo creo que el invierno. Pero sí, aún ¿no? con lluvia, Sí. solo octubre, esos días de mucha lluvia fue que el clima mejoró. Pero de ahí nos ha castigado. Está haciendo un Ha calor, sido hermano. terrible, y ayer era ¿Verdad? Viernes Santo. Sí. Ay, Calentamiento Yo creía que global, solo nos era yo estamos el que lo cocinando a sentía. fuego lento. Viernes Sí. Santo, sí. No, estuvo fuerte, sí.
Se suponía que entraba un frente frío a Centroamérica hoy o mañana, creo que es que entra. Pues. Ojalá que eso nos alivie, pues, y que entre ya los aires decembrinos, que se adelanten un poquito. Yo creo que ya los vientos comenzaron. Yo sentí Sí, bastante eso sí. viento fuerte, Sí, es típico cierto. de la época. Se llevan las nubes, se llevan las posibilidades de lluvia, así es que ya estamos en verano, oficialmente. Porque además hasta nos lo avisó la naturaleza con un temblorcito, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El lunes o martes? De la semana pasada. Miércoles, ¿no? El de 4. El martes, me 4-9. parece. El martes me Lo parece sentí. que fue. Es que aquí hay Sí. algunos insensibles en esta radio, ¿me entendés? Sí, yo sí lo sentí. No, pero yo Pues, ¿cómo no lo vas a sentir, hermano? Pero la Tirsa no lo sintió, estaba igual que yo, Ni sentada en su cuéntame. escritorio y en el mío, y no lo sintió. Yo no me di cuenta. Yo porque vi, Me morí. más me llamó don Manuel para decirme, él estaba en un centro comercial y que los habían evacuado. No, estaba en un banco y que los habían evacuado del banco. Hasta entonces Fue supe que había habido fuertecito, sí, fue fuerte. Fue una buena remecida. No fue espectacular, pero No, no, fue no. buena. Sí. Pues. Y- Como el de 6-3 que hubo en Mm. el Atlántico, que puso en alerta Puerto Rico y toda esa zona. Ajá. O en ¿Cuándo fue eso? Noruega, Bueno, que en Noruega, Sí, pero este no sé fue cuántos ayer años. domingo, de sí, ayer, 6.3 cierto. en el Atlántico. Sí. En Estelí están a 19 grados, imagínate vos. que nos regalen un poquito para acá, para este lado. ¿no? O sea que Jinotega debe estar en 17 y Yalí y San Rafael del Norte. Imagina. Chocho, mano, qué envidia. Exporten aire fresco para Managua, les va a ir bien. 5:55 en la mañana, 2:55. No lo aguanto. Sí, Ah, juguete ¿te gusta? nuevo. No, es que sí, está bien. Juguete nuevo. Se agradece. Y es lo peor, darle poder a un indio, ¿verdad? Lo está Y ejerciendo. aquí no es a repartir chicha, aquí es a repartir quintín. Clink, clink, clink. Sí. Si la marea azul no pudo en Estados Unidos, la marea roja llegó a Nicaragua. Sí. Así que hay que tener cuidado. Teníamos rato, no tenemos. Teníamos rato. En Salvador sí había habido. Teníamos rato. Un estudio del sábado fue, ¿no? Sí. Es en el tránsito y en San Diego, ¿no? Son dos playas colindantes. Los salvadoreños también advirtieron. Advirtieron también. Ya advirtieron los salvadoreños, sí. Porque eso es lo que hace contaminar los productos marinos, pues, o sea, los peces, los camarones. Es una bacteria producida por alga. Sí, Sí, ¿verdad? así Sí. es. Lo hace rojiza y es tóxica, pues. Sí. Que- Hay que tener algún cuidado con el origen de los mariscos en estos días. Y sobre todo para las comunidades costeras, porque de eso viven de la pesca e ingieren alimentos del mar, pues. Marea roja. Qué bonito es tocar el timbre. man. Viste que ahora mantenemos a raya aquellos que se cogen ¿Cómo? la guitarra. Ah, El doctor Polo. Está ya lo bueno mataste. eso. Está muy bueno. ya eso. devolviste la pedrada. ¿Me tiraste alguna? No recuerdo. No que yo recuerde. Pues. No, mira lo que hay. Sí. Quiero rescatar un par de cosas del el primer ministro de San Vicente y Granadinas y la Granadina el jueves pasado, durante el acto conmemorativo del aniversario de Carlos Fonseca, de la caída en combate de Carlos Fonseca. Habló de dos cosas importantes, me parece a mí, para Nicaragua. Habló de las lamentaciones y habló del futuro. Y el futuro, le dijo a los jóvenes, es lo único que podemos echar a perder, porque ya lo otro... El presente Está- ya es pasado y el pasado es historia. Sí. Pero que lo que querés rescatar. Esas dos expresiones del primer ministro de González. Ujú. ¿Ah? Y los tragos que se echó, ¿no te hubiera gustado compartirlos Pues también? no sé. No, Pero fue no, bonito no. ese discurso. Sí. Fue bonito. Pasa que O- lástima o- que es hombre, contradictor, pues. eh, Eso ya se pierde el sabor. No sé si se voy echó a trago. perderle el respeto a otro, ¿verdad? Pero es un idiota. El señor González es un idiota. Dice que salió a las calles y no vio que estaban tiroteando gente en las calles. ¿A dónde? No dijo Eso eso. dijo eso. Sí No, lo dijo. lo Y te que lo dijo puedo decir fue en inglés porque que el que no sabe, lo retrocedí. él
Él no y sabe lo que se copié haya en inglés. tiroteado a alguien por negro o a alguien por esto o a alguien. Eso fue lo que dijo. No vio tiroteo y él vio caras felices, dice, cuando salió Eso a la sí lo calle, dijo. ¿verdad? Y realmente solo un idiota puede venir a este país, estarse 24 horas y declarar que este país está feliz y que no hay negros, ni blancos, ni indios tiroteados en las calles, ¿verdad? Ahí realmente es un buen orador. El hombre estaba encendido como lucero en la mañana, eso no es ningún problema. Era un invitado. Me pareció que ese acto, que en realidad, pues, no le vi nada del otro mundo, excepto, pues, un discurso del presidente Daniel Ortega de otras épocas, en otras palabras, trasnochado, ¿verdad? Era para los años 80 o 70, probablemente no para este país en 2018 y en otras circunstancias. El tico, pues, que fue ameno, pues, pero le pareció que estaba en Costa Rica, no se refirió en absolutamente nada de lo que está pasando en Nicaragua, como sí lo hizo el de San Vicente, pero lo hizo de una manera torpe. Y de nuevo, pues, ver a la juventud sandinista sentadita en la plaza, ¿no? Como niños de colegio, a los que se les ha prometido un caramelo al final. Bueno, esa es la juventud sandinista. No, había mucha fuerza que no era juventud sandinista. La Había juventud, representación de todos los territorios de Managua. la juventud nicaragüense no es así, ¿verdad? Ya lo demostró este año. Pero en fin, a mí me pareció que realmente fue un momento desperdiciado de nuevo para el presidente Ortega. La reacción le vino al día siguiente con el gobierno español, que había estado jugando al gallo y la gallina, y finalmente termina por cansarse. Sí, pero es al revés, Javier. Por debajo ya los españoles andaban siendo babosadas, hablando. Y yo creo que a mí me gustó mucho el discurso de Daniel. A mí me gustó mucho. Y además, es verdad, pues aquí vienen a querer, como decía él, vírgenes puras, algo así, que dijo el presidente al referirse a los europeos. Y es verdad, aquí te quieren venir a dar lecciones y acabamos de hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. No solo eso, pues, pero además de la actualidad hablamos y realmente no queda piedra en piedra, nada en pie, pues. O sea, yo creo que hace falta tener autoridad moral, mano, y hay pocos que la tienen en el mundo como para poder darle consejo a los demás, pues. A mí me gustó ese discurso de Daniel, a mí. Pues podrá ser el discurso del presidente Ortega, podrá ser el discurso del frente, pero no es el discurso de este país. Este país está hablando desde el 18 de abril y quiere otra cosa, incluyendo un discurso que sea distinto, ¿no? Un discurso más incluyente, un discurso más amplio, un discurso que represente a este país. Pero ese discurso no representa al país, realmente, ¿verdad? Vos no te sentís representado, pero él es el presidente de Nicaragua. Yo creo que la sociedad no se siente representada en ese discurso, y lo que te demuestra es que ese tipo de óptica está de espaldas a la historia del momento actual de Nicaragua. Yo creo que y no, por al eso estamos contrario. viendo represiones, y por eso estamos viendo cómo se comportan frente al pueblo, y es porque están de espaldas a la historia, es porque están de espaldas a Nicaragua. Yo creo que es al contrario, pero bueno, son visiones diferentes. Doña Tirso y don Néstor están muy callados. Pues que yo le tengo miedo al No, pero es que, campana. pero es que la campana no es un medio de censura. A Hombre, la propósito de campana no es Carlos un medio de Fonseca, yo censura. quería rescatar algo. La semana pasada, Libet González, espero que no digas que también fue trampa. Libet González me acordé de algo. entrevistó a Doris Tijerino, como 22 minutos, algo así, en la entrevista. Yo quiero rescatar un concepto que dijo la comandante Tijerino sobre Carlos Fonseca, y lo quiero rescatar a la luz de lo que vivimos ahora. Ella dice que Carlos Fonseca jamás desechaba a nadie, y que cuando alguien le decía a Carlos, ese tipo o esa persona no sirve, que lo hacía dudar a él de que si el que no servía era el que se lo estaba diciendo, y que la labor de un dirigente es hacer que esa persona sea útil en las tareas que le corresponde. Y digo esto porque estamos
en el sandinismo hemos estado mal acostumbrados a erigirnos en jueces de quién sirve y quién no sirve para tal o cual cosa, y los desechamos, ¿verdad? Y los mandamos incluso antes del 18 de abril para hacer citas de fechas de este año. A todo el sandinismo histórico estaba retirado en su casa porque ya no servía. El tiempo dio la razón de que eso no solo sí servían, sino que además son los que encabezaron la resistencia contra las acciones terroristas que hubo en muchos departamentos a partir del 18 de abril. Pues entonces me parece a mí es un concepto importante. Pues nadie es desechable, todos podemos ser útiles según las tareas que nos digan. Pues. Quiero hacer un paréntesis porque quiero realmente sumarme a esta denuncia. El viernes por la tarde capturaron a Elvin Daniel Martínez, que es corresponsal de Trinchera en Masahí, a su esposa Milady Trujillo, que creo que la conocen ustedes, ¿verdad? Iban caminando en una calle de Masaya y pasó una patrulla, los montó, en cuanto los montaron le dijeron que lo estaban deteniendo por dar noticias falsas en las redes sociales. Y que yo sepa, eso no solo fue un abuso, capturar a dos personas que van en la calle, que no tienen ninguna acusación judicial, que no están cometiendo un crimen, y llevarlo Pero esa es la versión de ellos, ¿verdad? Pues sí, yo creo en la versión de ellos. Bueno. ¿Verdad? En segundo lugar, los llevan a la estación de policía, los meten a la oficina de auxilio judicial, ¿verdad? Los acusan de promover en su programa de radio noticias falsas, les quitan sus celulares, los someten a un interrogatorio que incluye preguntas como ¿son ustedes de la Alianza Cívica? ¿Son de algún partido? Como que si eso no fuera una opción del ciudadano que a nadie le importa, ¿verdad? Pero a propósito de informaciones falsas, yo quería hacer una denuncia. Mira, hay un individuo que es el gerente de una empresa que se llama Disexa. La conocen, ¿no? Disexa. Claro. Bueno, este individuo se llama Jorge Arias. Este Jorge Arias es uno de los principales creadores de perfiles falsos en Twitter y en Facebook y algo en Instagram también, cuyo propósito es sembrar terror en la población. Por ejemplo, una de esas páginas creadas por este individuo se dedicó a propagar este fin de semana hasta que Fabián Medina de la prensa lo paró, a él no, sino a alguien más, diciendo que la vendetta que hubo entre campesinos en Guaslala, era que llegaron a matar a un campesino, el campesino quedó vivo y le dijo a su familia quiénes lo habían llegado a matar. Entonces la familia 2 días después mató a los 3 que lo llegaron a matar. Así, eso fue lo que ocurrió en Guaslala. Entonces se dedicaron a decir que eso había sido el ejército en Huihuilí, en esas páginas creadas por este señor llamado Jorge Arias, gerente de Disexa. Como él, o sea, y además es un empecinamiento, y ya obsesión con el ejército, una fijación con el ejército, que además está vinculada al otro plan que, ¿cómo es que se llama? No sé cuánto, Diamante Rojo. Diamante de sangre. Diamante de sangre, sí. Que han lanzado desde Estados Unidos. Y que aquí, porque a eso yo me quería referir, que aquí lo ha reproducido y casi que lo repite todos los días Carlos Fernando Chamorro en su Confidencial. Ves que es la campaña contra el ejército para supuestamente, o no supuestamente, para que en el exterior no se haga negocios con el ejército ni con empresas vinculadas al ejército, y les han llamado Diamantes de Sangre, que es el nombre de una película. De una película. Pero que, DiCaprio, creo que. Sí, con Leonardo DiCaprio, pero que además tiene que ver con asesinatos, con crímenes, con todo lo que creo que se refiere a Uganda. Sí, a Uganda. así es. Y esa es un gringo desde los Estados Unidos, pero además aquí reproducida por Carlos Fernando Chamorro, y hay que decirlo, porque ya se les acabaron los discursos, ya los agotaron, porque ya dijeron todo lo que tenían que decir contra la policía. Y el ejército no, retomaron el tema del ejército después que empezaron a decir que saliera a las calles, que diera el golpe de Estado, que golpeara la mesa, que todo lo que ya sabemos en relación al ejército. Y ya desde hace algunas semanas
retomaron el tema del ejército y ahora están con esa campaña Diamantes de Sangre. Pues a ver, sinceramente me parece perversa y además peligrosa. Muy, 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 muy peligrosa, pues, este tema con el ejército, pues, y aunque lo digan con esa carita de yo soy el más inteligente del país y con todo tu prestigio y un montón de cosas, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Eso es jugar con fuego. Y es muy, muy, muy grave ese asunto, pues, con el tema del ejército, pues. Yo ya ni le pongo atención a lo que dicen de la policía porque ya sé lo que piensan. Pero hay una, mira, yo estoy de acuerdo con vos en cuanto a que hay campañas perniciosas dirigidas a golpear determinados sectores. Y a mí me extraña que del propio corazón de, digamos, de los representantes o líderes, para mí no son líderes, pero sí representantes del sector opositor de este país o de manifestantes, se estén lanzando campañas contra aliados. Me parece desleal, pues. Una de ellas contra el sector privado, por ejemplo. Y es un grupo específicamente el que está en campaña contra el capital, contra los empresarios que siguen siendo miembros de la Alianza Cívica a través del COSEP y miembros por invitación de la UNAP, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entonces, las campañas han derivado a eso y también hay campañas del lado del Frente Sandinista que han sido peores todavía, ¿verdad? Que han sido más descalificadoras porque traen consecuencias, ¿no? Campañas que se hacen desde los call centers que tiene el Frente, en donde se divulgan fotografías de muchachos que al final terminan siendo capturados. Eso sí es terrible, ¿verdad? En cuanto al ejército, sí, yo coincido con ustedes en que, y lo vuelvo a decir como lo dije la primera vez, es preferible, desde mi punto de vista, tener a los soldados dentro de sus cuarteles que en las calles volándole plomo, como sí hizo la policía, y yo no me voy a cansar de reclamarle a la policía el papel que hizo en estos procesos, porque lo sigue haciendo. Patrullas armadas dentro de los centros comerciales, como ocurrió este fin de semana, o frente a algunos restaurantes conocidos, pues, bares y lugares de concentración de muchachos, y es armado, y caminan armados dentro de los centros comerciales. ¿Pero vos crees que los centros comerciales pueden ingresar sin permiso de los dueños de los centros comerciales? Como haya sido. Ahí hubo coordinación con los en dueños. Metrocentro y en galerías, en el parqueo de galerías, patrulla armada. Ni siquiera desarmada, armada. Dentro. Pregúntale a Fernando Robleto. No. La Pues sí. pregunta es a la policía. No, pregúntale a ¿Qué Fernando hacen Robleto. ellos ahí? Pregúntale a Los Fernando centros Robleto. comerciales, esos son Pregúntale a los que lo han Fernando pedido, ellos son Robleto. los que lo han pedido. Pregúntale. Es No, decir, ¿qué es lo que andan buscando? Muchachas que de repente se quitan una chaqueta y atrás dice una consigna contra el gobierno. A ver, ¿Qué delito es ese? ¿Quién ha capturado por eso, Javier? Bueno, eso andaban haciendo. Todo lo que están presentado ante los jueces cometieron crímenes en los tranques, por ejemplo. Mira, hay una... ¿Qué día fue? Miércoles, si no me equivoco. Miércoles, de nuevo, el circo de todos los días te presentan la hora del terrorismo, ¿no? Entonces ya te presentan un grupo. Presentaron a unos que dicen que fueron los que manejaron el tranque de Chichigalpa. ¿Lo recuerdan? Creo que fue media semana. Y otros dos, un señor de 45 años y otro de 51, que dicen que manejaron un tranque de Diriamba. A los que manejaron el terrorífico tranque de Chichigalpa, presentaron como evidencia la policía en esa conferencia de prensa, y lo pueden buscar, policía.gov.ni, ahí está esa nota de prensa, una escopeta y una pistola. No matan. Eso fue la gran evidencia que presentaron en contra de un tranque terrorífico. No mata la escopeta y la pistola. Que causó. Y después a los de Diriamba, una escopeta y un arma hechiza. Por eso no por matan. el amor de Dios, ¿verdad? No matan. Por cierto, ¿dónde están las armas? Un juez acaba de declarar inocente a 4 acusados. 4 eran los de Tipitapa. ¿Dónde están las armas que dicen que había? Por ejemplo, pues, y ahí no pasa nada. Todo ha sido una farsa para desmontar por la vía de la fuerza
una corriente de protesta, una verdadera ola azul y blanco es así. Todos los asesinatos de Masaya, de Estelí, de Matagalpa, de Managua, Yo te decía, de León. yo prefiero que el ejército siga en sus cuarteles, porque sí, efectivamente, por primera vez en la historia de este país, nosotros vemos que una institución se apega a un artículo constitucional en que le prohíben ese tipo de cosas. Al punto que hoy la policía... Pero no decís nada de la campaña que tienen. Estoy hablando de la No, campaña. no, dijiste otra cosa, no decís nada de la campaña que tienen contra el ejército. Pero a mí me parece que vos deberías de ser un poco más... Desde el principio estuve de acuerdo con vos en las dos en la campaña contra el ejército. Pero a mí me parece que vos deberías de ser un más equilibrado, más ecuánime. Pues sí, pues. Sinceramente no sé. Dijiste algo de la policía que realmente... No, y lo mantengo. Yo mantengo lo que ha dije. sido injusta la campaña contra la policía. No lo dijo. No dije eso. ¿Te No, fijas? pero Vamos lo a entendí así. Una cosa es lo que querrás entender, otra cosa es lo que uno dice. ¿Verdad? Pero si fueras un poco más justo, equilibrado, ecuánime, todo lo que le podamos poner, también reconocería, ¿verdad? Y noble, ¿verdad? También reconocería que en esos tranques, volvemos al punto, ¿verdad? Que en esos tranques se asesinó, que en esos tranques se torturó, y ahí están los cuerpos. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Bueno, pero... pero ¿qué hacemos con los cuerpos? Yo no voy a apoyar la nobleza de la policía matando muchachos en las calles, ¿verdad? Capturando muchachos en las calles porque se siguen dando. Esa dosis de nobleza que nos repite la policía todos los días. Espérame, se llama represión. Yo hablé de nobleza. Violación de derechos. Yo hablé de nobleza, te estoy diciendo. Me pediste que fuera noble, pero yo no veo... No, que reconozcas que en esos tranques se asesinó. Esa es la palabra. Ya se te olvida esa imagen macabra de un compañera de la policía. Asesinado, ningún policía procesado hasta ahora. Bueno, quiero terminar el tema del ejército. Porque decís que pobrecitos, no son pobrecitos. Quiero terminar el tema del ejército porque en realidad, y el ejército no necesita que se haga propaganda, que nosotros le hagamos propaganda desde aquí, pero sí estoy viendo sus contribuciones al tema de la migración ilegal, al tema de la seguridad de la frontera, captura de droga. Me parece que eso es importante en estas circunstancias, ¿no? Ese es su papel. Mantener el control del país, sobre todo en sectores fronterizos, porque hay algo que dijo, no recuerdo quién en estos días, y efectivamente es cierto. La policía del mar es el ejército de Nicaragua, y en el mar se cometen delitos transnacionales, como tráfico de drogas, como tráfico de migrantes, etcétera. Y me parece que esas cosas sí hay que destacarlas, independientemente de que hasta ahora sea bastante difícil probar, si alguien quiere acusar, que el ejército ha participado en masacre. Aquí hay una sola institución que ha participado en este tipo de masacres por una orden del jefe supremo, porque lo vienen diciendo desde hace 10 años, con instrucciones del compañero presidente y la compañera Rosario, en tiempos de paz. Y hoy sigue siendo lo mismo, con instrucciones del compañero presidente y del comandante presidente y la compañera Rosario se han cometido estas cosas. ¿Y cómo no vamos a reclamar? Si han sido vidas de jóvenes derramadas, lágrimas de las madres, dolor del país, y de los dos lados. No estoy diciendo solo de un lado. Ajá, ahí vamos bien. Por Entonces, fin, y dijiste, después de 6 meses lo dijiste. Entonces hablemos de eso, hablemos de los dos lados. Yo creo que aquí hay muchos crímenes que hay que esclarecer. Te voy a dar 3 ejemplos. ¿Quién mató a Álvaro Conrado? ¿Quién lo mató? ¿En qué circunstancias? Porque yo he escuchado 2 versiones. Cuando el muchacho grita, no puedo respirar, pero él no tiene nada de sangre aquí arriba, es porque está apuñalado, dicen uno. Otros que el balazo es en el abdomen. Y la verdad es que no hubo autopsia de ese muchacho. ¿Quién mató a Álvaro Conrado? Uno. Otro. ¿Y quién ordenó no atenderlo en el hospital? ¿Quién mató a la familia del Carlos Marx? Del Carlos Marx. ¿Verdad? Ahí por la Rotonda de la Virgen. ¿Quién la mató? Fueron 6 muertos, 2 niños, ¿verdad? 2 mujeres, 2 adultos varones. O sea, 6 muertos que murieron asfixiados en una casa de 3 pisos. ¿Y quién mató al bebé? ¿Te acordás? Ahí por el tranque que había
por las Américas, ¿no? No. Aquí por El Dorado era, no, perdón, por Rubenia. Por ahí, por ese lado fue. ¿Verdad? Es decir, ¿quién mató a ese bebé? O sea, 3 crímenes que te cito así rápido. Como también está el crimen de aquel muchacho allá en León, el Monaguillo. ¿De acuerdo? O los 2 muchachos, no, 3 muchachos aquí señor, para acá, allá en Masaya, al principio, de los primeros días, murieron en Masaya, ahí por el Parque Central, en Monimbó. Es decir, hay que esclarecer todo eso. Yo creo esta semana hubo algunas cosas importantes con la Comisión de la Verdad. Se fueron a las cárceles, por ejemplo, ¿verdad? A constatar cómo están las cosas, ¿verdad? Creo que también dieron una conferencia, me pareció importante la conferencia que dieron, que se fueron a reunir con la ministra de Gobernación, que les dio un informe del manejo de la situación. Me parece que hubo una buena actuación de la comisión, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por esclarecer crímenes que han ocurrido a lo largo de ¿quién mató a los 2 muchachos en Estelí? Que fueron los primeros días, pues. Valdivia y el otro 19 y 20 creo que fueron, jueves y viernes, ¿verdad? Que aparentemente fueron francotiradores, según me acuerdo el testimonio que dio un señor aquí en la primerísima, ¿verdad? Como a las 10 días de ocurrido ese evento, porque él estuvo presente en la autopsia en medicina legal. Entonces, esos crímenes hay que esclarecerlos. No están esclarecidos. ¿Quién mató al maestro de Matagalpa? Ajá. ¿Quién torturó al maestro de San Ramón? Que le sacaron la uña en un tranque. ¿Quiénes fueron? Es decir, ya se esclareció el crimen algunos de los crímenes de Matagalpa se han esclarecido. El ataque con aquel tractor, ¿te acordás? Ya se esclareció. Bueno, hay que hacer el mismo esfuerzo para esclarecer estos y otros crímenes que han ocurrido, pues, que creo que es muy importante que el pueblo de Nicaragua sepa con exactitud qué pasó y cómo pasó. Porque hasta ahora solo sabemos que están los muertos, pero no sabemos cómo ocurrieron así esclarecido. Pues esto fue de esta manera. No lo sabemos. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El presidente Donald Trump dice una piedra es como un disparo, ¿no? Dice el presidente este fin de semana, el presidente Iván Duque en Colombia, que no van a permitir que el sector estudiantil proteste de la manera en que ha protestado, porque ha habido brotes de violencia en unas protestas que hay en Colombia. Pidiendo más presupuesto para las universidades. Que no se va a permitir ese tipo de protestas, porque esa no es la protesta o no es la forma de protestar. Lo que dijo el presidente de Costa Rica, Alvarado, cuando los tranques. A eso iban, los tranques de Costa Rica con la huelga en Costa Rica, que esa no es la forma de protestar. AmCham mismo en Costa Rica dijo que esa no era la forma de protestar. Es decir, hay una forma de protestar que es, digamos, internacionalmente reconocida y permitida, que es la protesta dentro del cauce cívico, dentro del cauce legítimo. Y una vez que se entra la violencia, eso ya no es no debería de ser reconocido, como se ha insistido en el caso de Nicaragua, de una protesta cívica, porque de cívico no ha tenido mayor cosa. Cívico pudo haber sido en las primeras horas de protesta contra las reformas del Seguro Social, pero después dejó de ser cívico el asunto y se convirtió en una batalla en la que, y quiero decir a confesión de parte, relevo de pruebas, recuerdo yo el día 30 de junio, cuando termina la marcha la llamada Marcha de las Flores, y pasan enfrentándose en el terreno de Cohen, como a 200 metros de la rotonda Jean Paul Jenny. Inmediatamente después, las armas que le quitan a la gente de la construcción que están al lado de ese terreno, ellos mismos las graban y las publican en Facebook, yéndolas a dejar a la iglesia de la Divina Misericordia. Una escopeta y una pistola. Y eso quedó ahí grabado y quedó publicado. ¿Para qué? La llevaban a la iglesia de la Divina Misericordia para que eso lo repartieran en UNAM después. Una pistola, una escopeta, vos decís, eso es una tontera contra lo que ocupó la policía. Pero es decir, son armas que matan al final de cuentas y le quitan lo cívico a la protesta. Sí, hombre.
Por el amor de Dios, ¿verdad? Iba bien la primera parte, la segunda parte ya sí que no solo, digamos, aquí se ha dicho, y yo no quiero seguir sobre la leche derramada, porque tenemos esta discusión desde hace 6 meses, quién disparó primero, quién fue más criminal, cuántos muertos tenés vos, cuántos muertos tenemos yo. Creo que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del MECEN y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de otros organismos han sido suficientemente explícitos y abundantes sobre este tema, ¿verdad? De otros organismos Pero como Amnistía Internacional, que nunca estando en a la 2 vida- cuadras de la UNI, comenzó a contar una historia que no había. Nunca en la vida había ocurrido un fenómeno de lucha pacífica, y lo subrayo, como el que ha habido este año. Y eso es quizás lo que ha estado tratando de provocar el régimen, ¿verdad? Que la gente se arme, pero la gente no se va a armar. Está decidida a hacerlo de otra manera y eso va a ser histórico, independientemente del desenlace que esto tenga, sea Te voy a hacer en una pregunta. elecciones el próximo año, el 2020 o el Una pregunta. 2021. ¿Hubo pero sandinistas esto muertos a que- balazos en esta jornada? Por supuesto que hubo. ¿Y quién nos mató? No sabe. ¿Hubo policías Ahí muertos están a los- balazos? Ahí están los informes. ¿Quién los mató? Claro que sí. Y entonces era cívica. Por eso, insistimos en lo mismo, ¿no? Vos tenés muertos, yo también, pero vos es que tenés más, yo no, también. No, Eso- insisto en tu concepto, No. una protesta pacífica y cívica, dijiste. Entonces, y hay muertos a balazos de la policía y hay muertos sandinistas a balazos. Entonces, ¿es cívica y pacífica la protesta? Es más, yo me remito al día 19. ¿Por qué no voy a hablar del 18? El día 19 en la noche hay 3 muertos. Un chavo en Tipitapa que le disparan defendiendo la casa del Frente Sandinista en Tipitapa, un policía en los alrededores de Lupoli y otro, Un trabajador del chavo, Palí. un trabajador que es del Palí, que no está participando en las protestas. Esos son los primeros 3 Bueno, muertos. Otra manifestación pacífica fue Sí. la quema bueno, de Radio Ya. realmente Bien pacífica. yo no voy a defender este gobierno, pues ustedes háganlo, pero No, pero sí que no es pero defensa. No, fíjate- hay fíjate- manera fíjate bien, de fíjate defender bien, Javier, que yo a no- este yo no estoy gobierno defendiendo al ni gobierno las porque no- acciones que llevaron Sí. a la masacre de este país. Y No que hay. yo no más hay bien- en la historia una yo más masacre bien, como Javier, esta. fíjate que yo más en bien tan aquí poco el tiempo. gran problema Allá que yo veo. ustedes con su conciencia de cómo defienden a un régimen que está en manos de No, una no voy familia. a defender al gobierno, muy y por un el grupo de contrario, personas. Javier. Aquí Yo no más tengo bien problemas yo lo de que estoy conciencia. diciendo, yo lo que estoy diciendo aquí es que las manifestaciones o las demandas de la gente han tenido su lógica, han tenido de alguna manera su justicia, es decir, han sido justas demandas, porque evidentemente ante los muertos la gente protesta, porque la gente no quiere muertos. Aquí en este programa hemos protestado todo el tiempo por los muertos y hemos dicho que no estamos de acuerdo con esto. Desde el primer día dijimos ni un muerto. En el primer programa empezamos diciendo ni un muerto. 23 ¿Ah? de abril. Sí. Sí. En ese programa empezamos diciendo, es decir, nosotros hemos sido los primeros en estar en contra de lo que ha ocurrido, pero aquí hay fuerza, y creo que vos lo has reflejado y lo has dicho en algún momento. Raití Juárez, dirigente estudiantil, sociólogo, me lo dijo a mí: los políticos llegaron a desplazar a los jóvenes en la manifestación, políticos trasnochados, dice él. Y esos eran los que llevaban armas, y esos eran los que volvieron violento este asunto. Esos eran los que empezaron a enfrentar y a volver crítico esta Mira, protesta. esos políticos no lograron jalar más de 100 personas cada miércoles frente al Consejo Supremo Electoral. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Raití. Es más, este fin de semana hay una foto que realmente da vergüenza de ver a un grupo de esos políticos en Washington con su abrigo de invierno, que están posando como que si se tratara de una convención para ir a pasarla bien y no vi ninguno de los muchachos dirigentes O a estudiantiles. Félix Maradiaga en París. Es decir, efectivamente, pero esa es otra discusión de cómo los políticos tradicionales se están apoderando del liderazgo de una protesta que no les pertenece. Esto nació de una manera espontánea, con liderazgo surgidos de las universidades. Todos ellos han sido reprimidos, o están presos, o están muertos, o están en el exilio. Esa es la verdad. O están Dime, muertos. un Entonces- dirigente estudiantil muerto. Están muertos, Uno. dice. Uno.
Qué barbaridad, no puedes decir esas Lo cosas. que yo no veo es ningún MRS preso, ¿verdad? Y ningún dirigente estudiantil muerto. Y le pregunto al Frente Sandinista por qué no hay preso. No estoy pidiendo que los echen preso, pero sí, ¿por qué no echan preso a los del MRS? Los únicos que los han tenido fueron 4 horas. Fue la última vez, lo del Camino Oriente, 4 horas. Y no los echan preso, pues, y todos saben dónde está la dirigencia del MRS. ¿Por qué? Pero yo no sé, Pero a no- los muchachos estudiantiles los siguen cazando en las calles como que fueran. Yo no me limitaría a decir únicamente los del Solo MRS. pregunta que ¿verdad? se hace la gente en que a la- los del que a los del MRS deberías de preguntarle qué pasó en los tranques de Jinotepe. Ellos saben perfectamente lo que pasó en esos horrorosos tranques criminales, tranques de Jinotepe. O los de Masaya, Vos que porque lo lo- reivindicás, les deberías de preguntar, les Sí, deberías de preguntar a ellos, pero además Lo a mí, peor es que me, el gobierno se sienta una víctima del pueblo. Bueno, yo no Qué sé. barbaridad. Del pueblo eso sí que- no. del Si no pueblo. es ese no es el Ahora- pueblo. Ahora el gobierno es una víctima. Si ese no pues, es el pueblo, de los Javier. golpistas Pero- y de Eso los no es el terroristas. pueblo. Eso- Pero- esto sí que es el colmo. pero No, hombre. espérame, te pregunto una Esto es el cosa, colmo. te pregunto una cosa. ¿Vos reivindicás los tranques de Jinotepe y de Masaya? Espérate, hombre. Pero además primero pero- responda pero la te- pero pregunta te quiero- básica: no. ¿por qué no hay ningún policía que esté hoy frente a un tribunal acusado de los crímenes? Los que dispararon desde el estadio el 30 de mayo, pues ¿dónde están? Pero te ¿Quién pregunto los una- dirigió? te pregunto ¿Quién les una ordenó cosa. disparar? ¿Quién les dio las armas? ¿Quién les dijo disparen? Te pregunto ¿Dónde una están? cosa. Y no hablo solo de policía, Pero hablo Javier, del jefe. Javier, te pregunto una cosa. No, ¿y por qué me vas a preguntar a mí? Porque estás diciendo, lo peor es que el gobierno se siente como víctima. Ninguno de los tres, a menos que tengas una prueba, trabajamos por el gobierno, somos funcionarios del ninguno. gobierno, entonces no nos preguntes a nosotros. Lo que yo digo es que el Entonces no nos preguntes a el presidente nosotros. ha sido una víctima. Él Javier. se declara víctima en cada discurso. Javier, si- yo lo que te digo, vos estás diciendo lo del MRS. Yo te digo, el MRS dirigía los tranques de Masaya y de Carazo probado. Ahí está preso Brenes, dirigente del MRS. Está preso Baldonado, dirigente del MRS. Brenes creo que no era MRS. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Brenes es del MRS y Maldonado es del MRS. Los dos están presos. Pero eso no es ningún delito. Espérame, ¿cuál? No, estamos hablando que los dirigían los tranques. Vos decías que los del MRS no están presos los que dirigían tranques. No los políticos que no han cometido el delito de asesinar, torturar o secuestrar. Esos no están presos porque no han cometido esos delitos. O sea, la barbarie la cometió el pueblo en contra del ¿Cuál gobierno. pueblo? Te pues. estoy hablando de Brenes y de Maldonado. Eso sí que es darle vuelta a toda la historia y todo lo que pasó. El problema es que nosotros ya no podemos engañar a nadie, pues, porque la gente lo ha sufrido, la gente lo ha vivido, la gente Ciertamente, en lo ha eso estamos de Así es, acuerdo. No puedes engañar En a eso nadie. estamos de En acuerdo. eso sí está. Estamos Ahora, de acuerdo. lo que esta discusión me dice. conocido. Y es cada semana. No, espérame, es que no he terminado de hablar, Javier. Ten calma, paciencia, vamos a pasar de viaje. Lo que esta discusión me dice es, esto es el reflejo también de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en la sociedad. O sea, el famoso tema de la reconciliación y el reencuentro, todo eso está complicado, porque hay muchas preguntas, hay muchas heridas, todavía, o sea, hay un sector que está pidiendo justicia, o sea, la sociedad en general está queriendo conocer qué pasó, lo que decía William, qué pasó, dónde pasó, quiénes son los responsables de esto, quiénes tienen más responsabilidad, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pues el gobierno tiene más responsabilidad en tanto gobierno, pero estas cosas son como difíciles. Nosotros que no venimos a poner pistolas sobre la mesa, o sea, discutimos y exigimos respuestas y hablemos y vos nos acusás de gobierno y un montón de cosas, pero es difícil hablar de un proceso de reconciliación si no está el tema de la justicia, si no está el tema de la verdad. Y yo insisto, como lo dije la semana pasada con la Comisión de la Verdad, si pueden meter más gente, metan representativa, ¿no? Representativa, darle más cancha o más poder para que ellos mismos digan cosas
que conocen, que se han visto, no lo va a tocar, ¿verdad? Que se han visto de resultados de investigaciones, una serie de cosas, porque si no, vamos a seguir en la misma, estamos siempre patinando en el mismo punto, porque no sentís que hay respuesta. Yo creo que también en eso del proceso de reconciliación y demás, hay rumores de que va a ser una ley, ¿verdad? Pero yo te digo, lo que dije hace 3 semanas, creo que hablamos por primera vez este tema. Ese proceso empezó al revés, eso no se empieza desde arriba, eso se empieza desde abajo. Y abajo no se hace convocando a asamblea. Vengan a la asamblea a reconciliarnos, eso no funciona así. Eso funciona casa a casa. Y que el opositor le diga lo que tenga que decirle al sandinista y el sandinista le diga lo que tenga que decir al opositor. O sea, y es reconciliación sobre la base de que borremos el odio. Pues estamos en aceras opuestas, vamos a seguir en esas aceras, pero no te considero mi enemigo. Esa debe ser la conclusión a la que debemos llegar en todos los sectores. Pero eso no funciona desde arriba para abajo, funciona de abajo hacia arriba, desde las comunidades más chiquitas, desde la familia. El otro día me decía, yo empecé en mi familia, me decía, pero me está costando, soy minoría, y me está costando, pero estoy empezando. Es que así es. Sí, pero además no es un proceso de golpes de pecho, es simple, sencillamente de justicia. Es de justicia, es decir, ¿qué pasó? ¿Quiénes son responsables? Y hay que asumir las consecuencias. Eso es, porque si no va a ser difícil, no es de llegar, de bueno, pues hermano, disculpame, te abrazo. Eso no funciona así. Y la historia lo confirma, eso no funciona así. O sea, la ley que firmaron Daniel Ortega y Sergio Ramírez en 1990 se titula Ley de Amnistía y Reconciliación. Luego doña Violeta lo hizo una bandera, la reconciliación. Y ya ven dónde estamos ahora, ¿no? 30 años después, casi 30 años después, estamos de nuevo hablando de reconciliación. Efectivamente, no es un decreto lo que va a traer la paz interior a este país y a cada persona. Escuché una parte del discurso de la embajadora de Alemania en Nicaragua, Ute Konig, hablando sobre cómo fue el proceso de reconciliación entre Alemania y Francia, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y ellos decían que en Alemania no hay una ley de reconciliación, que lo que hubo fue un proceso de confianza mutua, de amistad y de acercamientos posteriores. Sí, pero no puede hacer una ley, me voy a reconciliar con los franceses, eso es absurdo. No, por eso, los alemanes fueron los derrotados había. Por eso para mí es absurdo también que digas que vas a iniciar un proceso de reconciliación con una ley. No, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Eso no tiene ningún sentido. Sí me parece que, como dice la consigna de la primerísima, hablando se entiende la gente y ese es el proceso, pero realmente imponerlo desde arriba es otra cosa que no tiene ningún sentido. Este es otro tipo de proceso. Hay que crear las condiciones en el país y no puede haberlo sin justicia. Yo estoy de acuerdo con Tirsa en eso. Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, estamos de acuerdo. No, sin verdad y justicia. Bueno, agreguémosle verdad y justicia. No, ella lo dijo, verdad y justicia. Sin un proceso de verdad y justicia, realmente vos no podés empezar ninguna reconciliación. Es decir, vos lo vemos a veces en las discusiones de familia, ¿no? Sin una sinceración, sin una Por eso, discusión. Yo creo que son procesos simultáneos, pues yo no creo que sea uno primero que el otro, son simultáneos. Hay que indagar la verdad, procurar la justicia y al mismo tiempo tenés que ir construyendo ahí abajo, mano, depurando los odios, sobre todo los odios, porque yo no estoy tratando de decir aquí que vamos a llegar ahora a convencernos los unos a los otros de una posición política. No, hermano, si no es eso. Se trata de que disipemos el odio, pues. O sea, vos tenés tu posición, perfecto, la vamos a dirimir en la urna cuando toque y ya está. Pero no, eso no el hecho de que vos tengas una posición contraria a mía no te puede llevar a que me odies ni a que me querrás matar. ¿Cómo se lo decimos a una madre que ha perdido a su hijo? De los dos bandos, para que no me critiquen. Sí, ¿no? así es. ¿Cómo se lo decimos a la viuda de Bismar Martínez o al nieto de Bismar Martínez que sigue desaparecido? Yo creo que hay que leer
me toca leerla en el Twitter a la hija de la doctora, me escapó el nombre ahorita, está presa injustamente, la doctora Jerez. La hija todos los días proclama bonitos pensamientos hacia su mamá. En ningún momento he visto yo que ella ha expresado un sentimiento de odio y su mamá está presa injustamente. Y como eso hay muchas personas que hoy están pidiendo las libertades de los suyos sin proferir una sola palabra de odio. Pero ¿qué ocurre cuando ves patrullas en las calles que recogen a cualquiera solo por ser joven? No sé, serio, Javier. Chucho, mano. A ver, decime, ¿cuántos jóvenes somos en Nicaragua? Oíme a mí. Sí. ¿Cuántos jóvenes son en Nicaragua? Te lo creíste, ¿Cuántos ¿va? jóvenes son en Nicaragua? De la inmensa mayoría de la población. Eso significa que aquí tendríamos que tener como cárceles todos los estadios y demás para tener todos los jóvenes. O sea, ¿cómo puedes decir eso? ¿Vieron el video de un muchacho que capturaron porque no dio su celular a una Pero patrulla? esa no es la verdad. No, pero yo te voy a decir la parte de la verdad, que resulta que el muchacho y la familia son sandinistas. Sí, pero esa no fue ¿Verdad? la verdad. Era otra. Bueno, pero bueno, lo que ahora lo he están leído... acusando de haber robado el celular, así fue. Por eso. Pues, Entonces, pero ahora, seguí el celular porque queremos saber si es cierto que está robado y así comenzó todo. Pero bueno, es que ahora te detienen y lo primero que te revisan es el celular. no es cierto. ¿Cómo hombre. no? Qué bárbaro. Bueno, pues. No, si te detienen, si te meten a la estación, sí, deja tu celular ahí. No he oído la campanita. No la usan. Porque no es de censura. No quiere es de ejercer el censura, poder. no, No hombre, que quiere es de ejercer el censura. poder. Sí. Pero si a temprano le dijiste que era lo peor darle un poder a un indio. Y le dijiste indio. Ahí está, ¿ves? Para que te suene. Indio. Bueno, Sí. el tiempo vuela y estas discusiones lo cierto es que nos hacen pasar más rápido el tiempo. Queremos agradecerle a todos la sintonía Espérame. en A los Cuatro Una Vientos. cosa importante, creo. Ayer el cardenal Brenes dijo que el grito de la alegría a su horario habitual, 6 de la tarde, que no es cierto que se pasó al La mediodía, lo dijo gritería. ayer Sí. en una declaración. Claro, a mediodía lo que va a ver el Ángelus Lo normal. tradicional, luego en la catedral, en el caso de catedral, a ver cánticos, habrá una procesión y luego el grito de catedral. Sí, porque se empezó Después a decir de que, eso- que ya no iba a haber gritería. Como No, semejante no, locura, no. sí. Es cuando más gritería va a haber, te aseguro, ¿verdad? Lo que sí es, las personas tienen que pensar muy bien el tema de seguridad, el tema de hasta qué hora mantener abierto su casa, porque una de las características de la gritería es que llega cualquiera, vos no sabes quién llega, pues. Y hasta la medianoche. Solo basta con que... Y yo no creo que vaya a ser tan abierto como otros años, pues en términos de tiempo. Pero creo que sería importante que lo dijera. Pues me llamó la atención. A ver quiénes están aquí. Voy a leer una nota. Hay un comunicado. Sí, él Sí, lo de leyó. la que Dios- Se estaba viendo la misa, Javier, para ver qué decía el cardenal. Yo también lo sigo, cardenal. Y me llamó la atención eso. Pues, le puse mucha atención y dije, bueno, me parece apropiado y oportuno que lo diga porque tanta especulación y tanta mentira y tanta cosa se empezó a decir de que no iba a haber, como la mentira que se dijo que no iba a haber pólvora, pues semejante locura, pero bueno, es una tradición. Oí La bastante gente, pólvora y me pareció raro porque oí cargas cerradas y todo eso el 13, el día que cumplió año del presidente, que además hasta vi Ayer. vi una oración que le dedica un evangélico creo que es, no recuerdo el nombre ahorita, y la publica el 19 enorme, una oración a Dios, es una oración por Daniel Ortega, creo que eso solo se hacía por los santos, pero en fin, este señor le hizo una oración que todos tenían que rezar, o invitaba a todos a rezar la oración del presidente Daniel Ortega por su cumpleaños, número 73, ¿verdad? Así, lo pueden ver en el 19 digital, ahí está la oración, pues para los que todavía quieren celebrar el cumpleaños del presidente. Pero es que yo creo que hay que orar por todos los líderes de este país para que sean iluminados y tengan... Ahí tenés una oración que es una guía para eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para que Juan A ver. Sebastián Chamorro no pronostique más dolor y sufrimiento. Y que dice Chamorro,
no hay que dejar de calentar las calles, que si no nos caemos. Ayer estaba bravo reclamando ahí en la prensa. Y ya se le acabó el pastel. A los cuatro vientos, el debate continúa el próximo Tu lunes. líder. Muchas gracias. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.